Ya. Eso, vayan colocando el numerito al chat del Zoom. Vayan colocando el numerito al chat del Zoom. Vayan colocando el numerito al chat del Zoom. Siguen añadiendo, vayan colocando y vayan prendiendo su cámara. Solís Tuco, que hemos dicho para esta semana no voy a permitir permisos. Estamos escuchando eso de subsanar cámaras, eso a fin de semestre, ya para el siguiente semestre, ¿qué van a hacer? Entonces, va a seguir la modalidad semipresencial para el siguiente semestre, porque ya vamos bajando los picos. Ya estamos bajando. Esto de la enfermedad se comporta así. Esto se comporte. Prendiendo su cámara, hombre. Su cámara. Adolfo Momán. Sin cámara. Después, ¿qué más está sin cámara? David Fernández. John Maicon Claros. Mariel Brenda. Se van a perder la clase. Mariel Brenda González. Sí, hombre, ya no me expliquen las cámaras. Ya no. Si es para explicarme las cámaras, no vamos a perder tiempo, ¿no? No perder tiempo. Ya, a ver, vamos escribiendo entonces. Entonces nosotros, ¿para qué hemos mencionado más bolsas de las que Keimur nos está diciendo? Hemos dicho, acá está la subescapular. Esta es la subescapular, la bolsa subacromial, acá justamente hemos dicho, esta va a ser mi bolsa subacromial, por debajo del acromion, ahí está. ¿Qué son nuestras otras de color lila? Son propiamente las cápsulas sinoviales, ahí está. Y estas son las porciones tendinosas, ¿no? Acá de color blanquecino, siguiendo las flechas. Ahí está, miren. ¿Quién no ve las flechitas? ¿Quién no ve las flechitas? Entonces, ahí está la porción tendinosa. Esto va a ser el tendón y la cápsula fibrosa propiamente que viene a este segmento. Esta es la cápsula fibrosa y acá este otro de negro recién es el tendón, perdón. Este de negro recién es el tendón del bíceps. Entonces, no se olviden que una de las cabezas del bíceps, la cabeza larga, va a venir justamente a la porción superior, a esto que es el tubérculo supraglenoideo. Entonces, esto es el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial. Ahí está el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial. Entonces, acá hay un surco, recuerdan el surco bicipital. Ese tendón que está viniendo por el surco bicipital va y se introduce dentro de la cápsula articular, dentro de esta parte de la membrana fibrosa que está, ¿no? Y viene a reforzar la articulación. Y acá de color celeste, no hay que olvidar que las superficies articulares como tal están rodeadas de cartílago, cartílago articular. Por eso nosotros hemos llevado introducción a la anatomía, ¿no? Y en esa introducción hemos visto, acá está el cartílago articular. En ese cartílago articular, ahí está el cartílago articular, está cubriendo la superficie del húmero y está recubriendo la superficie de la cavidad glenoidea. ¿Bien? Bueno, ahí están mis dos superficies y hay un espacio que se forma. ¿Cómo se llama ese espacio? Se lo va a denominar propiamente espacio sinovial o la cavidad sinovial. ¿Qué más en torno a esto? Hay muchas patologías que afectan a las diferentes articulaciones. En el caso de la articulación del hombro, una patología frecuente se llama hombro congelado. ¿Cómo da el hombro congelado? Ya les he dicho, los traumatólogos tienen, ya hemos visto el mal boxeador, hemos visto, ¿qué más hemos visto? Además del mal boxeador, la rodilla de fregona hemos visto, ¿no? Entre los nombres que tienen. Ahora otro síndrome que se da es el hombro congelado. ¿Y qué pasa con el hombro congelado? ¿Cómo diagnostico? La persona no puede realizar ni abducción ni aducción. Así se queda, ahí puede, hasta ahí es lo máximo que puede mover. No mueve más, hasta ahí se queda. Ah, doctor, me duele, me duele. ¿Cuáles son las causas para el hombro congelado? Uno, los tendones pueden calcificarse.
¿Cuándo se calcifica? Después de una lesión, un desgarro, por ejemplo, ¿no? Muchas personas hacen un movimiento brusco, digamos. La mayoría, en un 60-70% de la población es sedentaria. Por lo tanto, cuando hace un movimiento de manera brusca, entonces, ¿qué produce? Produce desgarros. Y esos desgarros posteriormente pueden repararse calcificándose el tejido, ¿no? Entonces, puede que una persona tenga un desgarro a los 35 años y después venga un proceso de reparación, fibrosis primero. Hasta los 40 ha estado con sus fibrosis. Luego el cuerpo dice, no, esa zona de fibrosis ahí depositaremos calcio. Ah, bien. Después de un tiempito, en la misma área de lesión del ligamento, entonces deposita calcio. Y calcifica, ¿no? No calcifica el tendoncito. Entonces, eso puede causar un hombro congelado. Lo otro que puede haber son las bursitis, inflamación de estas bolsas. Cuando una bolsa sinovial se inflama, se llama bursitis. Hay una patología que a los en las regiones de clima cálido, hay un nombre, nosotros lo llamamos absceso subcutáneo, ¿no? Pero la gente lo conoce como un puchichi, ¿no? La gente de manera común, acá en el trópico, lo dice puchichi, a los abscesos subcutáneos. Entonces, muchas veces, ¿cómo diferencio una bursitis de un absceso subcutáneo? Las bursitis, en un 95% de las oportunidades, tiene que tener antecedente traumático. Estas bolsas se pueden inflamar. Se inflaman acá en la articulación del hombro, en el codo, en la rodilla, como van a ver que hay bursas también en la rodilla, los que aprueben anatomía 2. Entonces, esas bursas que son la inflamación de estas bolsas sinoviales, tienen líquido sinovial y es fácil repararlo. Le pinchamos, le ponemos un catéter y drenamos el líquido. La bolsa se va a recuperar, listo. Obviamente que limpiamos, ¿no? Bien aséptico tenemos que hacer, limpiamos, podemos drenar estas bolsas sabiendo dónde están, ¿no? Y sabiendo diagnosticar una completa bursitis, ¿no? Bien. Me quería preguntar algo, Ángel, ahí. Doctor, buen día. ¿No es lo mismo decir desgaste de ligamento que de cigarro? ¿Perdón? ¿No es lo mismo el desgaste de ligamento que el desgarro? No es lo mismo decir desgaste que desgarro. El desgarro es la ruptura del ligamento. El desgaste del ligamento puede ser que exista ya una ruptura y sobre la ruptura lo que haya hecho el paciente es seguir con la actividad física y aumentar el primer desgarro que ha existido, ¿entiende? Eso es desgaste del ligamento. Entonces, otra comparación que a veces existe siempre, el desgaste con el desgarro. Repito, para que exista desgaste del ligamento, primero tiene que haber una lesión básica. Y eso es el desgarro, ¿no? Y luego del desgarro viene el desgaste, si no hay un tratamiento oportuno. Kelly, dime. Buenos días, doctor. Doctor, ¿qué pasa cuando los ligamentos se rompen? Tenemos dos opciones, Kelly. Uno, tenemos que volver, mire si acá existe una ruptura, acá existe una ruptura. Nosotros tenemos que volver a hacer una cirugía y restablecer la unión de los ligamentos. Las técnicas de los traumatólogos son varias. Si el ligamento es acá, la ruptura, puedo intentar realizar suturas para restablecer el ligamento e inmovilizar el área. Sí o sí, después de una sutura, inmovilizar el área. Le pongo un cabestrillo, en algunos casos ponen yeso. ¿Para qué? Para darle tiempo al ligamento después de una sutura para que se repare, se genere el tejido fibroso y se repare. ¿Me está entendiendo? Entonces, reparamos de manera quirúrgica haciendo diferentes suturas
técnica, ustedes van a ver muchas suturas. ¿Bien? Y en algunos casos, algunos traumatólogos cuando ven la base, existen diferentes elementos que permiten la unión de los ligamentos. Hay uno, me he olvidado el nombre del pegamento. ¿Se usa pegamento en el cuerpo? Sí, se usa pegamento en el cuerpo. Ahora, no sé si ustedes han visto, hay en cuenta de sutura, hay ¿cómo es esto? Vendaje, ¿cómo le llaman a este pegamento? Vendaje líquido, ¿no? No sé si lo han escuchado, el vendaje líquido. El vendaje líquido, usted se hace una lesión en la parte tegumentaria y lo ponen, lo limpian obviamente, y lo ponen, es como la gotita, ¿no? Como reparar cualquier objeto. Entonces, el vendaje líquido lo que hace es cerrarlo, pero lo cierra de manera hermética. Si ustedes no han limpiado esa área de manera correcta, entonces se puede generar pus y el vendaje líquido lo empeora. Así como el vendaje líquido, nosotros tenemos varias características de pegamentos para realizar fusión de algunas estructuras, ¿no? Entonces, hay otras, en las fracturas de hueso, por ejemplo, también se utilizan otras características. Cera para hueso hay. Nosotros tenemos cera para hueso, para que las fisuras, así, pongamos cera sobre la superficie y ayudemos a la reparación del callo óseo, ¿no? O se forma un callo óseo. Ángel García. Doctor, y Dime. cuando hay un desgaste o una pequeña lesión, ¿se recomienda el ejercicio? Se recomienda dos cosas primero, Ángel García. Cuando una persona ha tenido el desgarre o el desgaste de un ligamento, lo primero que se recomienda es valorar el grado de desgaste, porque aquí hay grados. ¿Cómo yo llego a valorar las estructuras blandas? Porque acá no quiero ver hueso, ahí para eso radiografía. Pido una ecografía. Las ecografías son las que me van a permitir ver músculos, tendones, ligamentos, bien, de los músculos y las articulaciones. Veo el grado, muy bien. Después del grado de desgaste o desgaste, lo primero es hacer una terapia antiinflamatoria. Porque acompañado de un desgarre viene un proceso inflamatorio. Entonces hago una terapia antiinflamatoria. Luego de la terapia antiinflamatoria y el periodo de inmovilización que voy a hacer mientras le hago la terapia antiinflamatoria, voy a restablecer con la ecografía. La ecografía me ha dicho, hay daño en el músculo, hay daño en el ligamento, hay daño en el tendón. La ecografía me ha dicho que hay. Entonces, si yo veo el entorno, voy a sugerir un tratamiento fisioterapéutico adecuado. Puedo realizar primero electroterapia. ¿Para ayudar a qué? A restablecer la función de los músculos de la articulación. Luego, voy a hacer hidroterapia o termoterapia. Con la hidroterapia voy a hacer masajes con agua. La termoterapia voy a realizarle compresas de calor y frío al área articular. ¿Para qué hago eso? Para que las arterias vuelvan a este mecanismo de vasodilatación, vasoconstricción, vasodilatación, vasoconstricción. Entonces la termoterapia tiene como finalidad hacer llegar sangre. ¿Sangre para qué? Para que repare pues el desgaste, el desgarro. Luego de la reparación, recién voy al movimiento. Cumplido, miren, toda esta etapa, recién voy a la movilización del tratamiento. ¿Por qué? Porque obviamente ya está reparado y lo que tengo que hacer es movilizar la articulación. ¿Para qué? Para que venga más flujo de sangre. Ya he hecho la termoterapia, ya he hecho. Entonces, luego vengo como etapa final, ¿me está entendiendo las etapas, Ángel? Entonces, recién realizar la motricidad de una articulación. Lo mismo que en un deportista, o sea, primero hago la intervención, procesos antiinflamatorios, esta parte de la fisioterapia, y luego, al finalizar, movimiento. Y luego, otra vez a restablecer la articulación. ¿Me ha entendido, Ángel? Sí, doctor, gracias. Muy bien. Entonces, acá podemos ver una radiografía. Miren, la placa, ya vemos las tres articulaciones, dos articulaciones que hemos descrito. Una, la acromioclavicular, ahí está la acromioclavicular, negro.
Y vemos 2 de color rojo, la articulación del hombro. Ahí está la articulación del hombro. Si esto está, esta es una radiografía normal, ¿no? Podemos valorar la superficie, acá está el acromio, un proceso coracoides, podemos mencionar, ahí está el cuerpo de la clavícula, ahí está el borde acromial de la clavícula, la cabeza del húmero, esto es el cuello anatómico, aquí está el cuello quirúrgico, la cavidad glenoidea o el rodete glenoideo, el borde lateral de la escápula, acá está el borde medial de la escápula también podemos ver, ¿eh? Borde medial de la escápula. ¿Se ven o no se ven? Puedo ver la espina de la escápula también. Entonces puedo valorar la integridad. Anatómicamente conociendo, puedo valorar la integridad de esto. Muy bien. Acá, miren, entonces lo que me queda es ver una luxación de hombro. ¿Quién lo ve? Miren la cabeza y quién no ve la cavidad glenoidea. Están separadas. Es una luxación de hombro. Y en esta otra imagen, mucho peor la luxación. Acá está la cavidad glenoidea y acá abajo está el hombro, ¿no? Entonces es una luxación de hombro. Repito la definición de luxación: la pérdida de la continuidad de la superficie articular de manera continua. Esa es luxación. Bien, ahí se ve en esta placa radiográfica luxación. Muy bien, vamos a otra articulación. Vamos a describir la articulación del codo. Bien, y en la articulación del codo, nosotros vamos a describir 3 ligamentos básicos en la articulación del codo. Acá está el colateral, esto es el colateral ulnar. Aquí está, esta es la ulna o cúbito. ¿Quién ve no ve el colateral ulnar? El colateral ulnar se divide en 3 fascículos. Bien, acá vamos a tener 3 fascículos para el colateral ulnar. ¿Cuáles van a ser? El fascículo anterior, rojo. Ahí está. ¿Quién no lo ve el fascículo anterior? Similar a un cordón y es el más potente. Nos dice Keimur, este que es el fascículo anterior del ligamento colateral ulnar es el más potente. Negro. Acá vamos a tener algo que se le llama fascículo posterior. Al fascículo posterior del ligamento colateral ulnar. Aquí está el posterior. En forma de abanico, dice. Sí, ahí está, en forma de abanico, va, se abre. Bien, el colateral, el fascículo posterior, es este, en forma de abanico. Es el más débil el posterior. Así lo dice Keimur, el posterior es el más débil. Y vamos a tener de azul. Este es el fascículo oblicuo. Es delgado, dice Keimur, ahí está, es el delgado. Y va hacia la porción desde el proceso coronoides hasta la tróclea del húmero, ¿no? De la tróclea del húmero al proceso coronoides, si quieren también. De la tróclea del húmero al proceso coronoides, ahí está. Estos 3 forman el ligamento colateral ulnar. Y lógico entender, ¿no? Este es el medial, que está en la parte medial, en la cara medial, en la articulación del codo. Muy bien, vamos a tener otro. Acá vamos a tener al ligamento colateral radial. ¿Quién no lo ve al colateral radial? Aquí está. Va desde el epicóndilo, ahí está el epicóndilo lateral del húmero, y se dirige hasta la porción del radio. Va y se extiende a la porción del radio en forma de abanico. Hay una incisura, se llama la incisura radial. Va entonces a esta porción, ¿bien? Al cuello prácticamente, ¿no? Cerca del ligamento anular. Ahorita vamos a ver este anular. Entonces en forma de abanico. ¿Cómo se lo llama? Repito, ligamento colateral radial. Forma de abanico. Desde el epicóndilo lateral del húmero hasta la cabeza, cuello de radio. Bien, ahí está otro, se lo llama ligamento anular. ¿Quién no lo ve al ligamento anular? Este es el ligamento anular del radio, que rodea y sujeta el radio en la incisura radial hasta a la porción de la ulna. Bien, ahí está el ligamento, otro ligamento que va desde el radio y va hasta la ulna. Rodea y sujeta la cabeza del radio.
a la incisura radial de la ulna. ¿Bien? Entonces ahí está el ligamento anular, reforzando esta articulación del codo. Esos colaterales y el ligamento anular son base para esto. ¿Por qué, doctor, entonces pareciera que existiera más ligamentos en el codo? Lo que parecen ligamentos en el codo y está rodeando por debajo es mi cápsula fibrosa. Repito, lo que pareciera que estuviera rodeando a esta porción es la cápsula fibrosa. Acá vamos a hablar de algo que se llama la cápsula fibrosa. Y la cápsula fibrosa es la que está propiamente rodeando a esta articulación. Bien, ahí está la cápsula fibrosa. Y esos son los tres únicos ligamentos. ¿Quiénes son las arterias que vienen a esta porción? La recurrente ulnar, la recurrente radial, que saben que se dividen en anterior y posterior, ambas, ¿no? Su trabajo, ¿en qué va a consistir? En que me digan de dónde son ramas cada una de ellas, ¿no? Su trabajo en breve va a consistir de dónde nacen cada una de ellas. De algunas estoy mencionando, de algunas no. Entonces, su trabajo el día de hoy va a consistir en de dónde salen cada una de las ramas. Ahí está la recurrente ulnar, la recurrente radial, la colateral ulnar, rama de la braquial. Ahí vamos a tener la colateral ulnar, rama de la arteria braquial. Y vamos a tener la braquial profunda. ¿De dónde es rama la colateral ulnar? Es rama de la arteria braquial. Y la colateral ulnar se divide en dos, ¿no? Una superior y una inferior. En brazo hemos visto eso. La colateral ulnar, una es superior y otra es inferior. Y tenemos la braquial profunda. ¿Rama de quién es la braquial profunda? La profunda es rama de la braquial. ¿Y de quién es rama la arteria braquial? La arteria braquial es rama de la arteria axilar. Bien, eso para la arteria braquial. Muy bien, nervios. Pues repito, estamos en codo. En codo viene el nervio musculocutáneo, viene el radial, aquí hay que corregir esta parte, radial, vamos a corregir aquí radial, y el nervio ulnar. Bien, entonces los tres nervios, ulnar, radial y músculo cutáneo para esta articulación del codo. Los movimientos que realiza la articulación del codo son simples: flexión y extensión, ¿no? Ahí está, en un plano uniaxial, la flexión y la extensión, en el plano lateral y en el plano anterior. Participa también en los movimientos de rotación, como son el movimiento de supinación y pronación. Esta supinación, pronación, y puede realizar características de, junto con la articulación del hombro, la articulación de la muñeca, una serie más compleja de movimientos, ¿no? Entonces, puede llevarse la mano a la boca gracias a que existe la articulación del codo, ¿no? Entonces, ayuda a la otra serie de movimientos de la extremidad superior, la articulación del codo. Entonces ahí está la flexión-extensión, está la abducción-aducción. Entonces nos permite llevarnos el alimento a la boca. Miren, ahí está. Bien, ¿qué más en torno a la articulación del codo? Hay una ligera inclinación. Es interesante la articulación del codo porque tiene una ligera asimetría hacia el lado interno, ¿no? El lado interno es más inclinado, ¿no? Miren la inclinación que tiene del lado interno, la superficie interna del codo. Y a esa inclinación se llama valgus. Ángulo entrante se dice, valgus. Que se les quede claro la palabra valgus. Ángulo entrante traduce. ¿Bien? Eso en torno a los movimientos de la articulación del codo. Además de movimientos de flexión y extensión, permitir una angulación de 170 grados en el eje longitudinal. Esto es el eje longitudinal. No es a los 180 grados. Si ustedes van y conocen los grados, esto no llega a unos 180 grados, que es lo máximo en una horizontal, ¿recuerdan? Solamente va a llegar a unos 170 grados. ¿Por qué? Por la cabeza del olecrano que está posteriormente. Entonces, esta articulación llega hasta una angulación de 170 solamente, 170 grados. ¿Bien? ¿Qué más para esta articulación del codo? Eso puede ser pregunta de examen, está en su libro, la articulación de 170 grados.
bolsas sinoviales. Si bien en la parte ¿qué es esto? De hombro, hemos visto bolsas sinoviales, aquí hay una serie de mayores bolsas sinoviales. Las que describe Kay Moore son la intratendinosa del olecrano. La intratendinosa del olecrano. Quiere decir que es la más profunda. Aquí va a estar la intratendinosa del olecrano. La subtendinosa del músculo tríceps. Acá va a estar la subtendinosa del músculo tríceps. La subtendinosa. La subcutánea del olecrano. Justamente la más superficial. Esta va a ser la subcutánea del olecrano. Ahí está, esta también es la subcutánea del olecrano. Es la más superficial. Y justo quiero que pongan hincapié en esta subcutánea del olecrano, porque es la que más lesiones, de la que más lesiones tenemos. Por eso, ¿cuándo van a sospechar de una bursitis? La inflamación de la bolsa. Que el paciente tenga antecedente de trauma. Si le preguntan al paciente si ha caído, ha tenido un golpe, es lo primero que tengo que indagar. Muchas veces no importa si se ha caído o ha tenido un golpe. Hay que preguntarle si ha tenido alguna lesión, algún tipo de accidente, porque no necesariamente el paciente les va a decir, sí, me he golpeado. Entonces él va a recordar, sí, he tenido un accidente de auto, el automóvil se ha volcado. Pero usted me ha dicho golpe en el codo, doctor, no un accidente. Entonces, todas esas maneras hay que indagar, ¿no? Accidentes, lesiones. Entonces, esta es la subcutánea del codo. Les voy en la parte práctica les voy a mostrar una bursitis, ¿ya? Un video de bursitis. Entonces, vamos a tener la inflamación que va a ocasionar la bursitis. Me he olvidado ponerles un video de bursitis. Ahí está entonces la intratendinosa, la subtendinosa del músculo tríceps. ¿Por qué se lo llama subtendinosa del músculo tríceps? Disminuye la tensión, la porción de fricción en la extensión, ¿no? Entonces, para eso están diseñadas también las bolsas sinoviales. Disminuyen la fricción en la extensión. Por eso está en relación al músculo. Y aquí hay otra, miren, la bicipito radial del bíceps braquial. Esta es la bicipito radial. Quien no la vea, la bicipito radial. Acá va a estar la bicipito radial. Ahí está la bicipito radial. Estamos marcando la bicipito radial del bíceps braquial. Ahí está la bicipito radial. Entonces, esta es la bicipito radial. Hay otra bolsita, se llama la radiocubital, que tal vez no me la está señalando o describiendo Kay Moore. Esta se llama la radiocubital. ¿Quién no ve o radioulnar también se la puede denominar, ¿no? En este sentido. Radiocubital o radioulnar en la articulación del codo. Y a este otro ladito, las que no describe, pero las muestra en imágenes, esta es la del epicóndilo medial, la subcutánea del epicóndilo medial. Es la subcutánea del epicóndilo medial. Y esta, si nosotros estamos graficando esto, este va a ser el lado lateral, este es el lado lateral, y esto de rojo es el lado medial. Por eso se llama la subcutánea, esta es la subcutánea del epicóndilo medial. Así como hay del epicóndilo medial, esta es la subcutánea del epicóndilo lateral. Del epicóndilo lateral. Entonces nosotros hemos visto músculos del antebrazo y hemos dicho los del antebrazo, los de la parte posterior van al epicóndilo lateral. Los de la parte anterior van al epicóndilo medial. Entonces esa es la razón o la lógica de que existan estas bolsas para disminuir la fricción o el roce de estos músculos. La subcutánea justamente estará acá cerca de los tendones de los músculos anteriores del antebrazo. Y esta otra estará igual en el tendón, pero de los extensores. Ahí estará en el tendón de los extensores. Hay otras dos bolsitas más. Esta es la bolsita del anconio. ¿Quién no ve la bolsita del anconio? Esta es la bolsa del anconio. Y una que está abajo es la del extensor radial corto del carpio. Esta es la del extensor radial corto del carpio. Entonces hay varias bolsas. La del anconio, la del extensor radial corto del carpo, la del epicóndilo lateral, la del epicóndilo medial, la del epicóndilo medial, estas otras cuatro bolsas.
4, ya van 7, 8, y esta que es la cúbito radial, 9 bolsas sinoviales en la descripción común anatómica. 9 bolsitas sinoviales en la articulación del codo. La intratendinosa del olecron, la subtendinosa del tríceps, la subcutánea del olecron, que es la más afectada, les he dicho, ¿no? Es la que justo está excita. Justo está ahí. Se palpa en el codito y justo está ahícito. Ahícito está la subcutánea del olecron. No lo van a palpar como una bolsa grande, es una bolsa aplanada, ¿no? Es una bolsa aplanada con una ligera cantidad de líquido sinovial, ¿no? Pero ¿por qué les digo que es la más afectada? Porque como es la más superficial y está sobre el olecrano, cuando se golpea en el codo, entonces es la más afectada, ¿no? Puede sufrir una bursitis. Entonces voy a mostrar en breve una bursitis. Vamos a una articulación, se la llama articulación radioulnar proximal, la siguiente articulación en la extremidad superior. Entonces, nosotros tenemos acá el radio, quien no lo ve al radio y quien no lo ve a la ulna. Entonces, mi principal ligamento que se menciona acá es mi ligamento anular. ¿Bien? Mi ligamento anular, que hace un momento también lo hemos descrito como parte de los ligamentos en la articulación del codo, ¿no? Entonces, pero es más partícipe este ligamento anular de esta articulación radioulnar proximal. A diferencia de la articulación del codo, en el codo no venía el mediano, ¿recuerdan? En el codo no venía el mediano. Venía el músculo cutáneo, el lunar y el radial, pero acá en la radioulnar proximal está el músculo cutáneo, el mediano y el radial. Esa es la diferencia. Y las arterias son las mismas que hace un momento hemos descrito. Acá solamente ya lo he abreviado y he dicho arterias del codo. Entonces, ¿cuáles son mis arterias del codo? Hemos dicho las recurrentes ulnares, las recurrentes radiales. Hemos dicho las colaterales ulnares, superior e inferior. Hemos dicho la braquial profunda que va a dar dos ramas anteriores y posteriores en el codo, ¿no? Entonces, ahí están estas arterias del codo. Muy bien. ¿Qué movimientos para la articulación? No es lo mismo la articulación del codo que la articulación radiocubital. Acá vamos a ir describiendo la articulación radiocubital. Entonces, esta es la superior, porque vamos a ver en breve, hay una inferior. Acá vamos a tener el ligamento anular. Como tal, vamos a describir los movimientos de supinación, pronación para esta articulación. Miren el deslizamiento entonces que se produce. Ahí vamos a tener, ahí está el ligamento anular, un anillo, ¿no? Por eso la denominación del ligamento anular. Y estos movimientos que desde arriba puedo ver, miren cómo rota el radio. En supinación, pronación, ¿no? Ahí está. Un rodete como tal para esto, que representa la cabeza del radio. Pero el radio, como es un bisel, también va a permitir que se articule con el capítulo, ¿no? Y la cabeza del radio va a ir en flexión y extensión. La cabeza del radio participa en la flexión y extensión del codo, ¿no? Entonces, eso, la cabeza del radio. Ahora, esto es mi movimiento de rotación, supinación, pronación, que tiene la articulación radioulnar proximal. Esta es radioulnar proximal. Pronación, supinación. Y ahí cómo se complementa con el movimiento del codo, ¿no? Bueno, vamos con otra articulación. Vamos de manera distal. Vamos a tener a la articulación radioulnar distal. ¿Cuál va a ser la articulación radioulnar distal? Esta unión va a ser la articulación. Solo lo que está en círculo rojo. Esa es la radioulnar distal. Por lo tanto, acá hay un ligamento radioulnar anterior y un ligamento en la parte posterior. No tengo una imagen para mostrarle, pero está en la misma situación. Radioulnar posterior. Entonces ahí van a estar mis ligamentos radioulnar anterior y a la misma altura en la parte posterior un radioulnar posterior. Y lógicamente, colaborando de manera proximal a esta articulación, tenemos la membrana interósea. Ahí están los ligamentos radioulnares anterior y posterior y la membrana interósea. Ligamentos radioulnares anterior y posterior y la membrana interósea. Son parte de esta porción articular, ¿no? Articulación, le hemos mencionado, el radioulnar proximal.
Entonces, acá hay una pequeña característica entre el radio y la ulna, forman un receso saxiforme en la articulación radioulnar distal, un pequeño espacio, a ese espacio se lo llama receso saxiforme, ¿no? A eso lo llaman receso saxiforme, un espacio que hay en esta porción articular. Entonces, nosotros conocemos a músculos pronadores y supinadores. Esta radioulnar distal también va a realizar movimientos de supinación y pronación. Vamos a ver en breves. Entonces, ¿quién le da irrigación? Las arterias del carpo, la de la arteria radial y la arteria ulnar. No se olviden que hay ramas para el carpo que provienen de la arteria radial y de la arteria ulnar. Nervios. ¿Cuáles son los nervios? Interocio anterior. ¿De quién es rama el interocio anterior? Por 2 puntitos. A la 1, a las 2. Ahí está, Ryan, dime. El nervio mediano. Eso, muy bien. Bájeme la mano. ¿Y de quién es rama el interocio posterior? Por 2 puntitos. Del nervio radial. Ay, Brian, está bien. Ahí están los 4 puntos. Está bien, Brian. Entonces eso hay que llevarnos a la tumba, ya saben, esa información les había dicho en una pregunta de examen de residencia, ¿no? Entonces acá están las características de los movimientos, supinación y pronación. Miren, el prono y supinación. Estamos viendo la articulación distal, presten atención a esta porción. Estamos describiendo articulación radioulnar. Acá se puede ver ese receso succiforme, acá es este espacito, eso lo llaman receso succiforme. Bien, entonces, y ahí están los movimientos de supinación, pronación, en los cuales también la porción distal participa, ¿no? Entonces, ahí está, supinación, miren cómo se superpone el radio sobre la ulna, pronación. Supinación, pronación. Bien, los factores de contención en la radio ulnar son los ligamentos que tiene. A este ligamento que lo hemos denominado radio ulnar, ahí está, miren. Acá en esta imagen puedo mostrarles. Este es el radio ulnar anterior, y este es el radio ulnar posterior. Aquí sí se puede ver. En esta imagen sí les puedo mostrar a los dos. Radio ulnar anterior, radio ulnar posterior. Los dos, en otra literatura, son conocidos como el ligamento triangular. Los dos, en otra literatura, no en la suya, porque en su literatura no está. Podemos mencionarlo como, el otro nombre es ligamento triangular, radioulnar anterior y posterior. Continuemos con el movimiento. Ahí está. Dicho ligamento permite, pues, que se evite. Ahí está la supinación, ahí está la pronación, entonces. Y la membrana interósea permiten que se sobredistienda este movimiento, ¿no? Su extensión, ahí está el proceso de supinación, pronación. Supinación máxima, pronación máxima para estos músculos o para esta articulación. Muy bien, vamos con otra articulación, vamos a la radiocarpiana. Uno creería entender que en la radiocarpiana van a existir una serie de ligamentos mayores. Son fáciles de entender la articulación radiocarpiana en realidad. No es difícil, porque repito, estamos hablando entre el radio y el carpo. Eso es radiocarpiana. No se vayan a confundir con la intercarpiana, que es diferente. Radiocarpiana, pues, entre el radio y el carpo. Entonces, ¿cuáles son los ligamentos que me describen la articulación radiocarpiana? Estos van a ser los ligamentos radiocarpianos palmares,